El pasaje de hoy es Jeremías 2, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Amén. A veces, a una persona le cuesta mirarse a sí misma, mirarse realmente a sí misma. Por eso necesitamos que alguien nos señale nuestra condición. Cuando vamos al hospital y nos hacemos un chequeo médico, el doctor trae los resultados y dice: si sigue así, esto es peligroso. En el momento en que escuchamos esas palabras, nos sentimos incómodos y preocupados. Pero, en realidad, como son palabras dichas para salvarnos, escuchamos el consejo del médico y cambiamos nuestra manera de vivir. La palabra del profeta Jeremías también fue así. Era como un diagnóstico espiritual que Dios entregaba al pueblo de Judá. En ese momento, Israel parecía estar bien por fuera. El templo seguía en pie, los sacrificios seguían ofreciéndose, y todo el pueblo de Israel continuaba con su vida religiosa. Por eso, exteriormente, parecía que no había ningún problema, pero Dios miraba el corazón de ellos y decía: ahora hay un gran problema en ustedes, ustedes necesitan un cambio en su manera de vivir. El pasaje de hoy se puede dividir, en términos generales, en tres partes. Primero, los versículos 1 al 8 nos muestran al pueblo de Israel, que había perdido su primer amor hacia Dios y también su entrega a Él. Luego, los versículos 9 al 11 muestran el pecado del pueblo de Israel, que cambió la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Finalmente, los versículos 12 al 13 resumen en una sola frase todos los pecados mencionados antes y declaran: ustedes tienen este pecado. Primero, si miramos el primer párrafo, los versículos 1 al 8, vemos que Dios no empieza reprendiendo la condición actual de Israel. Él habla de los buenos recuerdos del pasado, del corazón que Israel tenía antes. En el versículo 2 dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Dios compara su relación con el pueblo de Israel, con la relación entre un novio y una novia. Él llama al tiempo del desierto el tiempo del amor de los recién casados. En realidad, la vida en el desierto no fue solamente hermosa. Siempre hubo quejas e inconformidad, murmuración y desobediencia. Hubo incomodidad. Ese fue el tiempo del desierto. Aún así, cuando Dios recuerda ese tiempo, lo llama el tiempo del amor de los recién casados. ¿Por qué será así?
pensamos en los recién casados como personas que todavía son inexpertas y tienen muchas carencias, pero cuya mirada el uno hacia el otro es la más ardiente. Dios dice que, aunque el pueblo de Israel caía en el desierto, todavía intentaba volver a mirar a Dios. Aquel tiempo en que la mirada de ellos hacia Dios ardía, Dios lo llama amor. Era el primer amor con Dios. Por eso, con un corazón entristecido, Dios pregunta al pueblo de Israel como en el versículo 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta profundamente dolorosa. Dios está preguntando, ¿qué les hice yo tan mal? ¿Alguna vez los decepcioné? Dios estuvo con el pueblo de Israel durante todo el camino de salida de Egipto. No solo los transformó de esclavos en personas libres, sino que también los alimentó en el desierto con maná y codornices, los guió de día con columna de nube y de noche con columna de fuego, y finalmente cumplió su promesa fiel llevándolos a la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero el problema fue que el pueblo de Israel olvidó la gracia que había estado con ellos. Olvidaron todos los momentos en que caminaron con Dios. La razón más grande por la que el amor se enfría es que se olvida la gracia. Olvidaron el gozo de la salvación, olvidaron las respuestas a la oración, y olvidaron al Dios que los sostuvo en los momentos difíciles. En lugar de eso, solo miraron la dificultad que tenían delante de sus ojos, y volvieron a quejarse y murmurar contra Dios. El primer pecado que Dios señala es este pecado de haber perdido el amor. Luego, en el segundo párrafo, los versículos 9 al 11, Dios habla del resultado. En el versículo 11 dice: Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El texto registra que el pueblo cambió la gloria de Dios por las cosas inútiles de este mundo, por cosas que no sirven para nada. Por eso Dios presenta los ejemplos de Kitim y Cedar. Kitim señala una región de islas al otro lado del mar, hacia el extremo occidental. Cedar se refiere a los pueblos nómadas que vivían en el desierto hacia el oriente. Dios está diciendo, vayan hasta el fin del mar, y vayan hasta el fin de la tierra. Él usa como ejemplo a las naciones gentiles. Aunque sus dioses son ídolos, ellas no abandonan a sus propios dioses. Por supuesto, sus dioses no son el Dios verdadero. Sin embargo, aunque esos ídolos están hechos de piedra y madera, miren a los gentiles que los consideran valiosos. Pero ustedes conocieron al Dios vivo, y el Dios vivo es su Dios. Aún así, abandonaron a ese Dios, al Creador. Eso es lo que Dios declara. Él dice, ustedes son necios, porque viven aferrados precisamente a ídolos que no tienen ningún poder. La sorprendente palabra de Dios dice así en el versículo 12, espantaos, cielos, sobre esto. Es como si Jeremías estuviera clamando a los cielos, al universo. Él transmite la carga de su corazón angustiado, donde, en todo el mundo se ve algo así. Miren, cielos, mira, universo, ¿dónde hay gente tan necia que abandona al Dios verdadero y vive aferrada a ídolos falsos? Y finalmente Dios resume el pecado de ellos en una sola frase. Es el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. El pecado de ellos fue abandonar a Dios, la fuente de agua viva, y cavar cisternas para sí mismos. Estas dos cosas no pueden verse separadas. Los dos pecados son, en realidad, un solo pecado. Porque abandonaron a Dios, se estaban aferrando a otra cosa. Dios se llama a sí mismo la fuente de agua viva. Israel está en el Medio Oriente, una región donde el agua es preciosa. En una tierra compuesta en gran parte por desierto y zonas áridas, una fuente no era solamente un lugar de provisión de agua, era fuente de vida. Si había una fuente, podían vivir las personas, podía vivir el ganado, y podía comenzar la agricultura. Sobre todo, una fuente es agua viva que brota continuamente. Uno puede venir y beber en cualquier momento. No hace falta esforzarse para probar esa agua. Eso es una fuente de agua viva. Dios está diciendo, yo soy así. Él dice, un lugar de gracia al que pueden venir en cualquier momento, comer y beber sin esfuerzo y sin lucha.
un lugar como una fuente de agua, ese soy yo. Pero el pueblo de Israel abandonó esa fuente, y en su lugar cavó cisternas. En el Medio Oriente, la gente cavaba depósitos para juntar agua de lluvia. ¿Cómo cavaban esas cisternas? Comenzaban abriendo un hoyo profundo en la roca. También cubrían la abertura con una tapa de piedra de unos 30 a 60 centímetros de ancho. Esa era su manera de asegurar agua en una región seca y desértica. Perforaban la roca, la cubrían con piedra por encima, y guardaban el agua dentro. Cuando necesitaban agua en casa, salían, movían la piedra que estaba sobre el pozo, sacaban agua y llevaban el agua necesaria. Sin embargo, esos recipientes hechos en la roca, aunque se excavaban para retener agua, eran muy frágiles, y el agua seguía filtrándose por las grietas de la roca. Muchas veces experimentaban la pérdida del agua que debía quedar guardada, porque el depósito tenía fugas. Además de eso, había un problema crónico. Lograban juntar agua de lluvia, pero allí crecían algas. Se formaba suciedad en el agua. Por eso, aun el agua que habían logrado reunir muchas veces se volvía imposible de beber. Jeremías muestra esa limitación como imagen de la realidad del pueblo de Israel. Lo explica de manera figurada. Ustedes saben cuán difícil es conseguir agua en la vida cotidiana. Aunque junten agua se filtra, y aunque se acumule, le crecen algas y se vuelve agua que no se puede beber. Ustedes saben cuánta frustración produce ver eso. El pecado de ustedes es precisamente así. La imagen de las cisternas rotas es la esencia misma del mal. Aunque hemos probado el agua que Dios da, la rechazamos, y vamos en busca de agua podrida, llena de suciedad y de algas. Dios dice que esto es la esencia del pecado. Es abandonar a Dios, que es la fuente de agua viva, y escoger cisternas rotas. Es depender de otras cosas más que de Dios y considerar a Dios como innecesario, como algo vano. Y nosotros vivimos aferrados al dinero, al éxito, al reconocimiento de las personas y a los placeres del mundo, intentando llenar nuestra hambre y nuestra sed. Pensamos que, si lo obtenemos, estaremos satisfechos, pero seguimos teniendo sed sin fin. Pensamos que, si tenemos éxito, seremos felices, pero seguimos sintiéndonos vacíos. Parece que estamos llenos, pero pronto volvemos a estar vacíos. Entonces las personas empiezan a cavar otra cisterna. Caminan hacia otra satisfacción. Pero al final, no son llenadas, y viven la vida con una sed constante. Esa imagen se parece a nosotros. Por eso, la palabra de Jeremías finalmente nos conduce a Jesucristo. El pueblo de Israel seguía sintiendo sed, y la historia avanzó hasta llegar a los días de Jesús. En Juan 7, en el último día de la fiesta, Jesús clamó así: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba». Y en Juan 4, él dijo esto a la mujer samaritana: «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». En otras palabras, Jesús está diciendo: «Yo soy la fuente de agua viva, yo soy la fuente». Amados hermanos, ¿no estaremos nosotros también cavando cisternas rotas sin darnos cuenta? ¿No hay cosas de las que esperamos más que de Dios? ¿No estaremos caminando hacia cosas que no son Dios pensando: si tan solo tengo esto, entonces habrá satisfacción en mi vida? Hoy Dios no nos da esta palabra para condenarnos. Nos llama a volver a la fuente de agua viva, a volver a aquel tiempo cuando primero lo probamos, cuando disfrutamos satisfacción y gozo, cuando éramos tan felices que queríamos beber de esa agua otra vez. Dios nos está dando su palabra una vez más, llamándonos a venir a Jesucristo. El único que puede resolver nuestra sed es Jesús. El único que también puede saciar la sed de nuestra alma es Jesús. Deseo sinceramente que hoy vayamos delante del Señor, que es la fuente de agua viva. Aunque todavía luchamos en medio del mundo, aunque todavía tenemos sed y hambre en medio del mundo, cuando venimos al Señor, que es nuestra agua viva eterna y nuestro alimento, recibimos satisfacción, y también tendremos abundancia para compartir lo nuestro con los que tienen necesidad. En el nombre del Señor, los bendigo a ustedes y a mí, para que este sea un día bendecido,
viviendo aferrados solamente al Señor, que es la fuente de agua viva.